Buenas noches, Beatriz. Soy Viviana Duque, soy su estudiante en la maestría de métodos de enseñanza y educación personalizada. El día de hoy le voy a dar una clase acerca de el aprendizaje mediado de Reuben Feuerstein y quiero empezar mi exposición el día de hoy haciéndole partiendo de un mito. Este es el famoso mito de Pigmalión. Pigmalión era el rey de Chipre que llegó a dibujar una escultura de una mujer, pero tenía tanta fuerza y tanta vehemencia por creer que realmente esa mujer era de verdad, que en algún momento determinado se hizo realidad su mito. Entonces lo que quiero destacar que cuando nosotros nos empoderamos de nuestros conocimientos, pues en algún momento llegamos a ser seres autónomos. Este concepto de empoderamiento es lo que hace, o es el principio de Feuerstein. Pero necesito empezar, antes de hablar de Feuerstein, necesito empezar a comparar. Y es que la pedagogía tradicional hoy en día, en el siglo XX, consistía en un método donde la idea de mediador era pobre, porque teníamos tres elementos en el proceso de enseñanza: el profesor, la asignatura y el alumno. Entonces el maestro era pues ese emisor, ¿sí?, de una serie de conocimientos que habían sido previamente seleccionados por el maestro, codificados, valorados por él, ¿sí?, y lo que suponía una significativa interpretación unidireccional, donde el estudiante no tenía la capacidad de discernir, de dirimir, de opinar, sino más bien era un proceso donde solamente recibía información. Aunque usted no lo crea, en países como los nuestros, sobre todo aquí en el Ecuador, aún hay zonas rurales, ¿sí?, en el Ecuador, que también hay maestros que todavía aplican esta metodología. Y es una lucha tenaz cambiar esa visión o romper con esa visión súper tradicionalista. Sin embargo, hay gente como este psicólogo que busca romper ese estigma de la educación tradicionalista, conductista. Y es que este psicólogo judío, ¿sí?, basado en el programa de modificabilidad de la conducta en el siglo XX, establece un cambio significativo de la manera de cómo aprendemos las personas, ¿sí? Actualmente la mediación se entiende de una manera muy distinta. El profesor no tiene como tarea transmitir la información que él considera significativa para otros, sino más bien es ese puente entre estos otros y una serie de procesos individuales y socioculturales. ¿Sí? Cuando hablamos de procesos individuales, hablamos de procesos cognitivos, ¿sí?, y socioculturales emocionales, que le dan como resultado un aprendizaje válido para el estudiante, por cuanto podrán ser valorados y aplicados en su realidad y en contextos desarrollados. Es decir, ahora nuestro estudiante, con este proceso de mediación, va a ser capaz de discernir, ¿sí?, lo que está aprendiendo y poder darle una aplicabilidad en su vida cotidiana. Feuerstein encuentra una interesante conexión con lo que instauró con la metodología de Feuerstein y nuestro Piaget, que es el padre de la pedagogía. Sabemos que Piaget pensaba que el proceso de educación basado, pues, no solamente estaba basado en los procesos cognitivos y que estos procesos cognitivos tenían un contexto cultural donde se desarrollaban. Pues muy bien, sobre esta visión, Feuerstein, ¿sí?, piensa que definitivamente el proceso de mediación tiene que estar 100%, ¿sí?, solventado en los procesos culturales, en los códigos, en los valores, en las normas que cada cultura establece. Caso contrario, este proceso de mediación sería casi inútil, sería seguir con el mismo método tradicionalista, ¿sí?, sin romper barreras más que las que están establecidas. Entonces, eso hace que sea un proceso dinámico. ¿Cómo funciona el programa de enriquecimiento instrumental? Usted nos dio este gráfico para que lo analicemos, para que lo desarrollemos. Y entonces, cuando yo investigué, descubrí que la S es el estímulo, O es el organismo, ¿sí?, y la R es la respuesta que tenemos. Entonces, el programa funciona a través del concepto de aprendizaje mediado.
que aplicado a la educación realiza un papel mediador, ¿sí? Porque es el intermediario de la información que adquiere el aprendiz y el facilitador. Y entonces aquí hay que pensar inmediatamente, a ver, entonces, si esto es así, ¿solo el maestro es el mediador? Y aquí es donde se rompe este esquema. Y esto es lo interesante de este método. Porque un mediador puede ser un compañero de clase de un niño, de una niña. Un mediador es el padre de familia. Un mediador puede ser un compañero del barrio. El proceso de mediación es un proceso donde el otro se enriquece de lo que yo sé, ¿sí? Entonces, esto es lo chévere de esta metodología. Entonces, el aprendizaje significativo tiene parámetros. El mediador, de hecho, sea el niño, sea el maestro, ¿sí? Tiene un proceso significativo, tiene parámetros. Hay una intencionalidad, hay una mediación de significados, hay un principio de trascendencia, una habilidad cognitiva básica, habilidad cognitiva operacional y habilidad cognitiva global. Todas estas nos llevan a la idea de la mediación, la mediación de significados. El tutor debe lograr que el estudiante sea consciente de los cambios que se producen en la intencionalidad de su trabajo, dependiendo de los estados emocionales y operaciones cognitivas que utilice en cada momento. Cuando se habla entonces de mediación significativa, si no tiene la intención, si yo emocionalmente no estoy listo para aprender algo, por más amigo, por más profesor que esté, ¿sí? no voy a poder entrar en ese proceso de mediación. Tengo que estar apto, tengo que tener la capacidad emocional. Y eso muchas veces nos pasa con nuestros estudiantes, que queremos que aprendan ciertos contenidos, pero ¿qué tal si el niño tuvo un mal día? ¿Qué tal si hubo un conflicto en casa? ¿Sí? Una pelea con un amigo. Entonces, eso genera conflictos. Entonces, la parte emocional tiene que haber una predisposición emocional. ¿Sí? El principio de trascendencia dice que la calidad de la mediación que un profesor, tutor efectúa en un grupo de trabajo estará en gran medida determinada por la capacidad de efectuarse preguntas o desafiar al estudiante de manera tal que éste deba ir más allá de la experiencia del aprendizaje mediata, transfiriendo el conocimiento de situaciones diversas. Y entonces, cuando hablamos de este principio de trascendencia, yo soy maestra de filosofía y siempre cuando voy a mis clases y les doy el contenido a mis estudiantes, arranco mi clase con 2 o 3 dudas o preguntas que aparentemente no tienen respuesta, pero que en el trayecto voy logrando que mi estudiante a ese contenido le genere un proceso de experiencia, ¿sí? La transforme y él pueda al final contestar esas preguntas. Entonces, el principio de trascendencia es lograr desafiarle a nuestro estudiante, rompe las barreras del contenido y ve un poquito más allá. La habilidad cognitiva básica, observar, identificar, localizar, describir, discriminar, constatar y representar, ¿no? O sea, analicemos, desmenucemos el contenido que estamos viendo. No se trata de aprender por aprender, sino aprendo por qué. ¿Para qué me sirve este proceso de aprendizaje? ¿Qué identifico? ¿Genero alguna comparo y contrasto? Habilidades de pensamiento, ¿no? La habilidad cognitiva operacional, ¿sí? Que es clasificar, seriar, ordenar, componer, descomponer, conservar. Entonces, aquí entra de por medio, aquí entra de por medio el proceso ya de significación, donde el estudiante puede, ¿sí? generar juicios. No se puede generar un juicio si no se ha logrado un proceso de experimentación consciente. ¿Sí? Llegar a eso que usted nos ha explicado del proceso metacognitivo, ¿ya? Y finalmente la habilidad cognitiva global, que es analizar, aplicar, evaluar, criticar, juzgar, ¿sí? Y llegar a generalizaciones. Las generalizaciones en este proceso son súper importantes, porque será de aquí en adelante se convertirá en una especie de modelo a seguir, ¿sí? Para llegar a un aprendizaje significativo, ¿sí? Hemos visto que las habilidades metacognitivas que aparecen y que mencioné hace un momento son la capacidad de formular preguntas, la capacidad de generar dudas en el estudiante, ¿sí? Motivándole a comprender o resolver problemas, la capacidad de administrar los silencios. Y esto me parece súper interesante porque cuando investigaba encontré a 2 autores más y esta capacidad de administrar los silencios es saber cómo y cuándo decirlo, ¿ya?
la capacidad de facilitar la interiorización del conocimiento y las aplicaciones en diversos contextos, la capacidad de facilitar la cooperación en el aprendizaje. La cooperación es súper determinante porque puede pasar que a mí me pasó una experiencia interesante con un estudiante mío, que este estudiante era sordo. Entonces, cuando vino al colegio, logró tener a 25 compañeros, 25 mediadores, en donde no solo yo daba mi clase, sino que tenía otros compañeros de clase de lenguaje, ¿sí? Cuando estaban en clase de lenguaje, aprendió de los otros 25 mediadores a comunicarse de mejor manera, ¿sí? Entonces uno piensa que, a ver, es un niño sordo, ha de tener que estar en una educación especial. Si nosotros podemos ayudar en ese proceso de mediación, ¿sí? Va a ser mucho más rico y mucho más interesante, ¿no? La capacidad de identificar las estrategias cognitivas de aprendizaje del estudiante, de identificar estas estrategias, como dije, ¿no? ¿Cómo aplicarlo en el aula? ¿Cómo se aplica esta metodología? El profesor hoy en día es un defensor de los principios básicos del desarrollo. El estudiante es el constructor de ese propio aprendizaje, es decir, lo que el alumno puede aprender solo no ha de ser, sí, explicado. Y es que, claro, nosotros no podemos pensar que siendo mediadores podemos, o sea, el papel del mediador es ayudarle al estudiante o ayudarle a esta otra persona a que descubra esa nueva experiencia, ¿sí? Pero no darle descubriendo. Entonces, este es un error muy común, ¿sí? Y que a veces cuando nosotros llegamos a nuestras aulas de clase, queremos que este aprendiz, cuando le damos la tarea, siga los pasos, ¿sí? Y resuelva el problema. Cuando la idea de la tarea no es esa. La tarea es un importante papel mediador en el proceso de aprendizaje, porque será la tarea la que le permita a él encontrar otras metodologías, otras formas. Tiene la forma básica, que fue la que le enseñó el maestro en la clase, o que la que le enseñó el compañero en la clase. Pero será el niño o el chico el que desarrolle este proceso metacognitivo y logre hacer de la tarea algo suyo propio. Porque la tarea no es nada más que el reflejo de a lo que yo llego, ¿ya? Entonces, de esa manera el aprendiz moderno es considerado un investigador dentro y fuera del aula, que se esfuerza para seleccionar, organizar, elaborar y construir sus propios aprendizajes. Estos aprendizajes incluyen conceptos, principios, procedimientos, destrezas, estrategias, actitudes y valores, ¿no? Básicamente es esto lo que quería mostrarle, Beatriz, y esto es lo que me parece del aprendizaje significativo mediador de Feuerstein. Eso es todo, gracias.